En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Mi casa es casa de oración. Y sin embargo, en aquel momento nadie podría decir que el templo no era un lugar respetadísimo, sacrosantísimo para los judíos. Había a su alrededor, dentro de alguna de las estructuras del propio templo, un comercio intenso de los animales que iban a ser sacrificados y también de ofrendas que se daban para el mantenimiento del templo. Era una obligación de los judíos de todo el mundo pagar un impuesto al templo. Eso es lo que el Señor quiere suprimir, purificar. Evidentemente eso no tiene nada que ver o muy poco que ver con nosotros, aunque en muchas iglesias, sobre todo iglesias importantes, catedrales, iglesias monumentales, hay siempre, a veces dentro del propio templo, una capilla, un lugar apartado donde se venden algunos recuerdos, rosarios, imágenes de la Virgen que se venera en ese templo. Pero no es una situación que genere una distorsión al oficio, la misión principal del templo. Sin embargo, hay otras cosas que sí que generan ruido. Cuando los templos se dedican a otras actividades, a veces pueden ser actividades religiosas, a veces pueden ser actividades caritativas y a veces pueden ser actividades incluso lúdicas, un concierto, hasta una representación teatral. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado, porque el templo es un lugar sagrado y el carácter sagrado del templo no se puede perder. Si esas actividades distorsionan, mancillan o impiden el desarrollo de lo que debe de ser esencial en el templo, no pueden ser admitidas. Podrá haber excepciones. Bueno, yo creo que ha habido siempre, llega la época de Navidad y se hace un concierto de música clásica navideña, bueno, llega la época de Cuaresma, bueno, pero siempre teniendo en cuenta que el templo es un lugar sagrado y que no puede ser distorsionado ese carácter o mancillado el aspecto sagrado del templo con cosas que ofendan lo que la Iglesia enseña de la moral o lo que la Iglesia exige para el templo. Ahora bien, esto ocurre, por desgracia, en algunos casos, incluso recientemente, pienso en España, lo que sucedió en la Catedral de Toledo. El arzobispo era ignorante de lo que iba a ocurrir y después pidió perdón por lo que sucedió. Pero esto son cosas que pasan con relativa poca frecuencia, al menos en la inmensa mayoría de los sitios. En cambio, hay otras cosas que son muy frecuentes. La falta de respeto al Señor.
Cuando la gente está en el templo como si estuviera en la calle, hablando. Cuando las posturas en el templo son como si estuvieras en una cafetería. Cuando las vestimentas en el templo no tienen nada que ver con el decoro mínimo que se exige, que se debería exigir quizá en todos los sitios, pero desde luego en el templo. Todo eso no va a depender de los responsables de la Iglesia, como cuando se hace una representación teatral para un vídeo con escenas subidas de tono. Eso va a depender de todos y cada uno de nosotros. Cuando tú llevas a tus niños a la iglesia, y es estupendo que las familias lleven a sus niños al templo y que vayan juntos a la misa, pero también tienes que procurar y educar a tus niños para que aprendan a estar con un cierto respeto, sabiendo que son niños, pero con un cierto respeto en el templo. Entre otras cosas, porque al sacerdote le puede incomodar, le puede distraer, puede perder el hilo de lo que está predicando. Es un ser humano, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, se distrae y de repente no sabe de qué está hablando. No es una máquina, no está leyendo un texto. Pero también interrumpen, molestan a las personas que están intentando escuchar o seguir la misa. Hay que buscar un equilibrio y de cada uno de nosotros depende salvaguardar el respeto debido a la casa de Dios y que esa casa de Dios pueda ser para todos una casa de oración, que esa casa de Dios sea un lugar de recogimiento, donde haya un ambiente propicio para que tú puedas cerrar los ojos y hablar con Dios. Mientras que si no hay ese respeto, no digamos si por desgracia la celebración eucarística está llena de cosas y de ruidos que impiden esa concentración y esa relación con Dios, entonces estamos pervirtiendo el sentido por el cual se creó ese espacio sagrado. Podemos hablar con Dios en cualquier sitio y debemos hablar con Dios en cualquier sitio. Pero la casa de Dios es casa de oración. Tiene que ser mantenida así porque tenemos todos la necesidad y el derecho de poder encontrarnos con el Señor en su casa donde Él vive, para poder abrirle nuestro corazón, suplicarle su ayuda y quizá llorar nuestras lágrimas. Cada uno tiene que hacer su parte según su responsabilidad para que la casa de Dios sea casa de oración. Que así sea.